Y estamos en la última enseñanza del libro de Ageo. El libro de Ageo solo tiene 2 capítulos. Pues hoy terminamos la enseñanza y ¿alguna vez se han sentido desanimados? Sí, ¿verdad? Muchas veces nos hemos sentido desanimados. Pues el libro de Ageo nos anima, nos exhorta a que nos esforcemos en servir al Señor. El libro de Ageo nos lleva a que reordenemos nuestras prioridades, a que nos volvamos al Señor. El libro de Ageo nos lleva a que nos esforcemos en Dios, en enfocarnos en el Señor, en edificar, en trabajar para el Señor. El libro de Ageo nos dice que debemos esforzarnos en servir en santidad y que confiemos en Dios, que Dios cumple sus promesas. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Confiemos, Dios cumple sus promesas. Y está en Ageo 2, 20 al 23. Entonces, Ageo 2, 20 al 23. Dice así: Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, entendiendo un poco acerca del contexto de esto de Ageo, en el año 538 antes de Cristo, ¿verdad? El pueblo de Israel había sido llevado al exilio, había sido, pues, Jerusalén había sido destruido por Babilonia y todos habían sido llevados en cautiverio a Babilonia. Entonces, pasaron más o menos 70 años, así estaba profetizado, 70 años, y después al pueblo de Israel se le permite regresar. En el año 538 antes de Cristo, Ciro, rey de Persia, y el que había conquistado Babilonia también, o sea, ya no estaba el imperio de Babilonia, ahora estaba el imperio persa, emitió un decreto que le permitía a los judíos regresar a su nación, que les permitía regresar y reedificar el templo y reedificar también sus moradas. Pero, ¿qué sucedió? Vinieron y pusieron los cimientos del templo. Cuando terminaron de poner los cimientos del templo, entonces sus vecinos, los samaritanos, viendo que habían completado los cimientos, dijeron: no, vamos a evitar que sigan construyendo, vamos a evitar que vuelva a ser esa nación que nos tenía dominado. Los samaritanos y muchos otros vecinos, entonces estorbaron en los planes y el pueblo se detuvo. El pueblo no confió en el Señor, el pueblo se detuvo y pasaron más o menos entre 15 y 16 años. En el 520 antes de Cristo ya no estaba Ciro, sino que estaba otro rey, Darío. Y Darío también apoyó la construcción del templo. El pueblo tenía todo de parte de Dios para terminar la construcción del templo, para enfocarse en la construcción del templo. Pero ¿qué pasa? También comenzaron, el pueblo no se desanimó, el pueblo estaba desanimado. Y más que todo estaba enfocado en sus cosas, estaba enfocado en sus prioridades.
Ellos estaban construyendo enormes casas, mansiones, digamos, estaban dejando bien sus casas y la casa del Señor, lo más importante, lo habían dejado a un lado. Y hermanos, eso nos pasa a nosotros, que nosotros también dejamos a Dios a un lado. Dios no es nuestra prioridad. Y se ve reflejado en que muchos dicen, hoy me voy a quedar a descansar en mi casa. Hoy voy a descansar, hoy me lo merezco. No es nuestra prioridad el Señor. Hoy voy hoy voy a llegar tarde a la iglesia. Vamos a quedar a dormir un poquito más. No es nuestra prioridad. En todo lo que hacemos, no estoy sirviendo al Señor. Hoy no es mi prioridad el Señor. No quiero tomar un estudio. Entonces, con todas esas actitudes demostramos que Dios no es la prioridad. Eso le pasaba al pueblo de Israel. Habían dejado a un lado al Señor, su prioridad, ¿verdad? Entonces, Ageo habla y les manda que se vuelvan al Señor, que construyan, o sea, que edifiquen el templo del Señor, que reordenen sus prioridades. Después les habla por segunda vez y les dice en capítulo 2 que se esfuercen. Estaban desanimados también porque el templo que estaban construyendo no era como el antiguo templo de Salomón, el que había sido construido por Salomón. Entonces no era así como ese templo glorioso. Entonces se desanimaron. Y Dios les dice, esfuércense, yo estoy con vosotros. Pero también les dice, antes de que empiecen a edificar, antes de que comiencen a poner todo, tienen que servirme en santidad. Y eso es lo que predicó el pastor Juan, servir en santidad. Hermanos, aquí también necesitamos servir en santidad. Aquí necesitamos esforzarnos por edificar. Ahora nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos morada de Dios, templo del Espíritu Santo. Dios mora en nosotros, en la vida del creyente. Y necesitamos andar en santidad. Es todos los días presentarnos delante del Señor, vivir para el Señor. Todos los días depender de su palabra para poder servir en santidad. Y cada momento siempre confesando nuestros pecados, porque vamos a fallar. Amén, hermanos. ¿Estamos conscientes de esos? Ahora, una cosa es que yo falle y otra cosa es que tenga una práctica, que practique el pecado. Esa es una diferencia. Una cosa es que de repente fallé y otra cosa es que me guste y lo repito y lo repito y lo repito. No, ahí un problema. Ahora, en su cuarto mensaje, en Ageo 2:20, habla acerca de que confiemos. Dios cumple sus promesas. Ok, cuando Babilonia vino y llegó a Jerusalén y destruyó Jerusalén, el pueblo de Israel pensó, hasta aquí Dios nos ha dejado, nos ha abandonado, ¿verdad? Pero los profetas hablaron de parte de Dios y hablaban de un futuro, de las promesas que no habían sido dejadas, o sea, a un lado por parte de Dios. Dios promete y Dios va a cumplir. Y Dios había prometido un futuro para ese pueblo y un futuro también para nosotros. Dios cumple sus promesas. Entonces, viendo Ageo 2:20, vamos a ver el primer punto. Dios cumple sus promesas. En Ageo 2:20 dice, vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo, habla a Zorobabel, gobernador de Judá. Ahora, esto que les está hablando, este cuarto mensaje que está hablando a Ageo,
Ocurrió el 18 de diciembre del año 520. Y le dice, habla a Zorobabel, gobernador de Judá. O sea, ¿quién es Zorobabel? ¿Quién es este personaje? Gobernador de Judá menciona aquí. Pero Zorobabel, su nombre significa engendrado en Babilonia. Era nieto del rey Joaquín de Judá. Fue deportado. O sea, era alguien descendiente, perdón, de David. Y fue el líder de los judíos exiliados, fue el que trajo al pueblo, dirigió al pueblo para llegar a Jerusalén. Y fue uno de los antepasados de Jesucristo. Ahora, ¿qué importancia tiene que Dios haya dejado un descendiente del rey David? Primeramente, Dios hizo una promesa al rey David. Y Dios cumple sus promesas. En Primera de Crónicas 17, 11 al 14, dice así: y cuando tus días sean cumplidos, todos lo tienen ahí, Primera de Crónicas 17, 11 al 14, dice, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente. Y su trono será firme para siempre. Ahora, esta es una promesa para el rey David. ¿Quién le prometía? Dice, un descendiente. Levantaré un descendiente tuyo. ¿Cómo será ese reino de ese descendiente? Le dice, afirmaré su reino, dice, su trono será eterno. Lo confirmaré en mi casa, dice, y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Ahora, ¿qué hará este descendiente? Dice, edificará casa a Dios. Eso es lo que hará este descendiente, hijo de David, descendiente de David. ¿Cómo será la relación entre ese descendiente y Dios Padre? Dice, su relación, dice, será como padre e hijo. Ahora, nos habla claramente acerca de este descendiente que es Jesucristo. ¿Qué estaba pasando con el pueblo? El pueblo tenía temor. Estaba desanimado al pensar que Dios los había dejado, de que Dios no iba a cumplir sus promesas. Y aún cuando estaban edificando tenían ese temor. De alguna manera, por eso les afirma Dios. Entonces, Dios no los dejó. Dios va a cumplir sus promesas. Y toda esta promesa apunta a Jesucristo. En Lucas 1:30 al 33 dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora, ¿qué menciona? ¿Qué le iba a dar? El trono de David, su padre. Está hablando, apunta, toda esta promesa apunta a Jesucristo. Reinará sobre la casa de Jacob, sobre Israel, dice, y su reino no tendrá fin. Este es Jesucristo. Ahora, cuando lo aplicamos a nuestro tiempo,
Así como Dios cumplió su promesa a David y levantó un descendiente de su linaje, a Jesús nuestro Señor, así Dios cumplirá sus promesas a nosotros. ¿Qué promesa encontramos para nosotros en Jesús? Encontramos salvación. Encontramos salvación en Jesucristo. Romanos 10, 9 al 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Toda aquella persona que recibe a Cristo como su Señor y Salvador, todo aquel que invoca el nombre del Señor para salvación, pidiendo, Señor, sálvame, estoy necesitado de ti. Todo aquel recibe esa salvación de parte de Dios. Todo aquel que realmente cree en Jesucristo, cree que Él es el Señor, cree que Él le salvará, cree que su muerte en la cruz es por sus pecados y le recibe como Señor, se arrepiente y le recibe como Señor. Encontramos esas promesas de salvación. Yo quiero preguntarles a ustedes, si hoy murieran y se presentaran delante de Dios, ¿a dónde irían? ¿Realmente creen en Jesucristo? Va a llegar un día, hermanos, cada uno de ustedes se va a presentar delante de Dios. ¿Está seguro de su salvación? Y si no está seguro, nosotros podemos enseñarle lo que dice la palabra de Dios, porque hay salvación para todo aquel que en Él cree, para todo aquel que invoca el nombre del Señor, que clama. Hermanos, tenemos salvación, tenemos esas promesas en Dios. Pero también el punto 2, en el versículo 2, 20 al 2:21, b al 22, habla acerca de lo que Dios hará. Dios juzgará a las naciones. También hay juicio. Hay juicio para todo aquel que no quiere recibir a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Dice: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Ahora, ¿qué nos está diciendo aquí? Dice, haré temblar los cielos y la tierra. Y esto hace referencia a lo que ocurrirá en Apocalipsis del 6 al 9, cuando Dios derrame sus juicios sobre esta tierra, sobre las naciones, sobre aquellos que son enemigos del pueblo de Dios, sobre aquellos que no recibieron a Cristo Jesús. Dios va a traer juicio. Y solo para que tengamos un poco, miremos un poco acerca de este juicio, en Apocalipsis 6, 12 al 17, dice: miré cuando abrió el sexto sello, dice, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas
y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del trono, del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién se sostendrá en pie? ¿Quién se sostendrá en pie? Cuando Él venga, juzgará a las naciones, no juzgará. Cuando dice, trastornaré el trono de los reinos, destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, los reinos mundiales han de ser derribados para dar lugar al reino universal de Cristo. Eso lo encontramos en Daniel 2:44. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Y cuando habla de los carros, habla de que Dios va a destruir todo lo que las naciones confían en sus armamentos, confían en todo lo que tienen, todo para estar seguros. Pero todo eso será destruido por Dios. Todo eso será destruido. El Señor nos dice en Apocalipsis 19:11, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. En el 13 dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el 19 dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra él, contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia, o sea, el anticristo, fue apresado, y con ella el falso profeta, que habían hecho delante de ella las señales de las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado la imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Hermanos, esto está hablando acerca de la destrucción. Está hablando de la muerte de aquellos que pelean, que son enemigos del Señor. ¿Qué aprendemos nosotros? Dios nos da su salvación. Pero aquellos que rechazan, aquellos que deciden vivir amando su pecado, aquellos que realmente no quieren nada del Señor, enfrentarán la ira de Dios, enfrentarán la ira del Cordero. ¿Por qué? Porque realmente han despreciado la sangre de Jesucristo, han despreciado su sacrificio, han pisoteado la sangre de nuestro Señor y han dicho, no me importa, yo no quiero seguirte, no quiero tu salvación. Más los que confiamos, más los que han recibido a Cristo, tienen esperanza. En el 2:23 dice así, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué hará Dios con Zorobabel? Dice, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, le dice. Ahora, ¿a qué se refiere con aquel día? Se refiere al día cuando el Señor triunfará sobre todos sus enemigos, cuando Él va a reinar sobre este mundo.
En ese momento, a ese momento se refiere y habla acerca de Zorobabel, pero no exactamente se está refiriendo a Zorobabel, sino que está hablando de ese descendiente que es Jesucristo. Ese descendiente que es Jesucristo. Y cuando le llama siervo mío, este es un título que hace referencia al Mesías, que hace referencia a nuestro Señor Jesucristo. En Ezequiel 37:24 dice, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Y en Isaías 42:1-8 dice aquí, así, y esto habla claramente de Jesucristo. He aquí mi siervo, yo le sostendré, dice, mi escogido. Miren cómo le llama, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperan su ley. Así dice Jehová, Dios creador de los cielos, y el que despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Y esto habla acerca de Jesucristo, hermanos. Todo esto hace referencia a nuestro Señor. Ahora, ¿qué quiere decir cuando le dice que te pondré como anillo de sellar a Zorobabel? El anillo de sellar era un símbolo de honor y de autoridad y de poder también. Y esto lo utilizaban los reyes cuando querían mandar una carta, cuando querían, por ejemplo, cuando mandaban una ordenanza o algo, entonces iba con su sello. Y esto representaba la autoridad de un rey. Esto era algo que, por ejemplo, ya les digo, bueno, no tengo el versículo, pero en el libro de Esther habla acerca de que Mardoqueo, el rey Asuero, ¿verdad? Correcto. Mandó unas, ¿cómo le podemos decir? Mandatos o leyes, edictos, y fue sellado con su anillo. Y él dijo, ni yo mismo puedo revocarlo. Lo que ya he hecho, lo que ya puse en esa ley no puede ser revocada. Eso era símbolo de autoridad. Esa era la autoridad del rey. Y hermanos, lo que nos está diciendo aquí es que este rey tendrá autoridad, tendrá poder para mandar. Este será
habla de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, Joaquín, que era uno de los reyes antes del exilio, fue llevado a cautiverio. Realmente fue quitado. Pero Dios le dice a Zorobabel que él va a ser nuevamente, o sea, él va a seguir todavía va a seguir con ¿cómo decirles? Con con el reinado, digamos, con lo que David, con los sucesores del linaje de David. Entonces, y esto termina hasta Cristo, hasta ese punto. Ahora, ¿qué nos quiere decir con esto el Señor? Dios dio promesas y esperanza a su pueblo, Israel, aún cuando este pueblo estaba desanimado, aún cuando este pueblo pensaba que el Señor lo había abandonado. Dios le dio esperanza y Dios le mostró las promesas y Dios las estaba cumpliendo, porque de otra manera Dios hubiese quitado a todo descendiente de David, pero Dios cumplió sus promesas, dejó a uno. O sea, para Dios no hay nada imposible. En todo esto yo miro la destrucción y he visto el libro de Lamentaciones, cómo fue a tal grado la destrucción de Jerusalén, que realmente las madres se comían a sus hijos del hambre que tenían. Y muchas personas fueron llevadas cautiverio. Y aún así Dios dejó a un sucesor de David, a alguien del linaje de David, para continuar con esto, para cumplir con su promesa. Dios cumplirá sus promesas y les habla de un tiempo futuro y habla acerca de Jesucristo. En Lucas 1:32 dicen: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y en Apocalipsis habla acerca del reino, de ese reino que va a establecer, de esa morada, de ese templo que va a construir en el milenio también. Bienaventurado, dice en Apocalipsis 27, dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. O sea, hermano, esto es lo que estamos hablando, es tan importante, porque Dios va a cumplir sus promesas. Y nosotros, aunque muramos aquí, si morimos con Cristo, un día Él va a regresar y vamos a resucitar y vamos a estar con Él. Por 1000 años Él va a estar reinando en este mundo, un reino terrenal, y no veremos la muerte segunda ya. No habrá ese tipo de muerte. No le anima eso. No quiere usted ser parte, no está esperando esa venida del Señor. No es digno de entregar toda nuestra vida al Señor. No sé si esto no les anima. A mí me anima. Yo le he pedido al Señor que lo único que quiero es estar con Él. Porque aquí en este mundo no hay nada que me llame la atención, no hay nada que quiera más que el Señor. ¿Qué lo detiene aquí? Lo detienen sus posesiones. Eso no sirve. Eso se va a destruir. Lo detiene. ¿Qué cosa? Realmente necesitamos entender, entregar nuestra vida al Señor, no porque
El Señor no necesita de nosotros. Él nos está dando la salvación. Nosotros necesitamos del Señor. Y hay estas promesas tan increíbles que necesitamos entregar nuestra vida al Señor, que nos hablan de un futuro glorioso con nuestro Señor, donde ya no vamos a ver muerte, ya no vamos a tener temor a la enfermedad, a nada, ni tristeza. Habrá paz, porque Él va a reinar. ¿Qué estamos esperando nosotros en Jesús? Por mientras estamos esperando su venida, ¿qué debemos estar haciendo? ¿Qué debemos estar haciendo? Pongamos a Dios como nuestra prioridad. Eso necesitamos hacer. Si Dios nos ha llamado a congregarnos, congreguémonos. Los domingos que sea nuestro tiempo para el Señor. Si Dios nos llama a que le sirvamos, sirvámosle. Y sirvamos en santidad por mientras esperamos su venida. Esforcémonos en edificar esta casa que somos nosotros, cada uno de nosotros, que vivamos para el Señor. Sirvamos en santidad, dependamos del Señor y confiemos en sus promesas. Confiemos en sus promesas. Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Y para terminar, tengo unas conclusiones. Podemos confiar en las promesas de Dios. Él no dejará de cumplir sus promesas y por medio de Cristo tenemos salvación. La Biblia dice que todo aquel que invocare el nombre de Dios será salvo. Aquellas personas que no quieren a Jesús como su Señor y Salvador solo verán el juicio de Dios. La Biblia dice que el que no cree, el que en Él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esperamos la venida de nuestro Señor, de nuestro Rey y Señor Jesucristo, donde reinará y donde edificará un templo nuevo y su gloria y majestad no tendrán comparación. Ahora, ¿estás esperando la venida del Señor? ¿Estás animado en sus promesas? Hermano, aquí muchas veces no estamos animados. El grupo de hombres, la vez pasada, no están animados, están más animadas las mujeres. Había 22 mujeres y el grupo de hombres, 8, 9. ¿Quién nos dice eso? Necesitamos animarnos. Necesitamos confiar en su palabra. Y animarnos todos nosotros. Animemos a otros también. Confiemos en sus promesas. ¿Qué va a sacar de aquí, de este mundo? Usted está trabajando para sus cosas allá. Un día va a perecer. Un día el Señor se lo va a llevar. Y nada va a tener. ¿Qué es más sabio? Entonces necesitamos despertar, iglesia. Necesitamos despertar y empezar a enfocarnos en el Señor. Pero despertemos. Amén. Los miro dormidos. Vamos a orar. Señor, gracias. Señor, te pedimos primeramente perdón por nuestros pecados, Señor. Porque te hemos dejado, Señor, y no eres nuestra prioridad muchas veces, Señor. Perdónanos. Nuestra prioridad muchas veces son estar en la televisión, estar haciendo otras cosas, viviendo egoístamente, Señor. Perdónanos. Padre, yo te quiero poner en tus manos a esta iglesia, que seamos transformados por tu palabra, que esto sea para que nosotros reflexionemos y cambiemos nuestra manera de vivir, nuestra manera de estar así, Señor, solo sin esperar tu venida, Señor. No, necesitamos esperar tu venida. Señor, ayúdanos
Transfórmanos. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a confiar en tus promesas. Te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén.